Señor los bendiga nuevamente esta tarde, esta noche que están en su casa de bendición. Es un placer estar con ustedes, que les habla es el pastor Gilson Salén, y agradeciéndole, ¿verdad?, porque tienen la oportunidad de poder reunirse en el hogar. Saluda al que está al lado suyo y dígale bienvenido, ¿verdad?, que has venido a aprender algo nuevo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la definición de un discípulo. Y qué importante, ¿verdad? Que hablamos algo muy importante, lo del idioma, que tiene muchas, ¿cómo se puede decir la palabra particular del idioma inglés? De la manera traducida. Pero también al traducirlo y pasarlo al idioma español, forma muchas controversias en la vida de nosotros, ¿verdad? Pero hay palabras en inglés que no se pueden ser traducidas directamente a español por la manera como son hechas por el sustantivo del verbo. Pero el español es algo muy, muy, muy bueno porque toma acción en la definición que existe en la oración, ¿verdad? Y ese es el idioma de nosotros, que podemos hablar directamente y poder expresarnos cómo puede trabajar, ¿verdad? Pero la palabra discípulo estuvimos aprendiendo la semana pasada, ¿verdad? Que puede tener dos implicaciones al mismo tiempo, dos, acuérdense, dos implicaciones. Y la primera es vivir respirando cada día como un discípulo, ser realmente un verdadero discípulo, uno de Jesucristo, ¿verdad? Y la otra, esta palabra también expresa lo que hacemos como cristianos. El discípulo tiene que tener una definición clara de lo que hacemos directamente como cristianos, ¿verdad? Este proceso se llama discípulo. Uno de los objetivos principales de este estudio es que nosotros podamos aprender realmente lo que es un discípulo. Estuvimos conociendo la historia la semana pasada, ¿verdad? Y fue sobre la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado a una misión para preparar el camino de Jesucristo, o sea, del Mesías. Juan tenía una misión muy especial que hacer, ¿verdad? Si nos vamos a Juan 1, 29, 42, que fue lo que estuvieron estudiando ustedes la semana pasada, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Juan describió a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el 29. Qué importante, ¿verdad?, que él pudo reconocer el poderío de Jesucristo sobre estas cosas. Pero hoy día, ¿verdad?, quiero que nos vamos a aprender algo muy importante, que es analizar la historia. Jesús tenía una misión directamente en el mundo. Jesús traía una misión para cumplir. No solamente vino porque tenía que venir, sino que traía una misión, ¿verdad? ¿Y qué significa ser un discípulo de Jesús? Muchos de nosotros siempre hemos pensado, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra ser un discípulo de Jesús? Contestar esta pregunta es concentrarnos en la identidad de Jesús y no en el significado de la palabra discípulo. Muchos de nosotros no podemos definir realmente, ¿verdad?, lo que es la palabra discípulo, pero para poder concentrarnos en esa palabra, tenemos que, oiga bien, tenemos que concentrarnos realmente, ¿verdad?, en la identidad de Jesús. Si nosotros nos identificamos en la identidad de Jesús, vamos a poder tener una perspectiva más clara y adecuada realmente para qué vino Jesús. Para continuar, tenemos dos preguntas para ustedes, ¿verdad? Y ya las tienen escritas ahí. Entonces, vamos a hacer una pausa y después de estas dos preguntas seguimos con nuestro estudio. Esas dos preguntas que ustedes acaban de contestar, usted puede escribió realmente, ¿verdad? ¿Cuál es la definición realmente que usted entiende por Jesús? Pero vamos a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista define a Jesús de tres maneras, ¿verdad? Pero aunque Jesús era mayor que él, pues, Juan el Bautista era mayor que él, define algo muy importante, que Juan había sido llamado a una misión. Pero Juan, oiga bien, Juan lo declara y lo describe a Jesucristo por tres puntos, y aquí los tengo. A mí me gustaría que los apuntaran, ¿verdad? Y el primero, que identifica como el Cordero de Dios. Qué importante, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Así lo define Juan. Pero segundo, lo define como el Hijo de Dios.
Qué importante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos definir a Dios? Juan lo definió de estas dos maneras, pero viene la tercera. Y dijo, y el bautista dice, va a ser el único que va a bautizar con el Espíritu Santo. Imagínense cómo lo describe, ¿verdad? De esa manera Juan estaba expresando de la manera que él sentía cómo Jesucristo podía trabajar en la vida de él. Y de esa manera, por eso las dos primeras preguntas definen realmente qué concepto tenemos nosotros de Jesucristo. Juan tenía un concepto muy claro, ¿verdad? Si volvemos a darnos cuenta, ¿verdad? Los elementos que señalan, Jesús es más que una persona común. En efecto, Jesús, oiga bien, es el Dios hecho carne. Definitivamente así lo describe Juan. Y es bien importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Porque Juan lo describe de esa manera, porque quería darnos a entender que realmente el Dios vino a este lugar para que nosotros, y darnos un ejemplo realmente que Él podía también, así como nosotros podemos vencer cuando tenemos a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Sin embargo, Jesús no vino a la tierra de vacaciones. Eso es algo bien importante porque mucha gente cree que Jesús vino de vacaciones a este lugar y que la vino a pasar bien. No, hermano. Jesucristo vino con una misión y la misión fue de darnos la salvación. Él tenía el propósito, él tenía una misión, oiga bien, y esta misión fue la que Juan el Bautista se refirió cuando vio a Jesús por primera vez. Cuando Juan mira a Jesús por primera vez, él se da cuenta y en esa misma palabra que dice ahí, él canaliza realmente cuál era la misión de Cristo. Si volvemos a la Biblia y nos volvemos a Juan 1:29, mire cómo lo identifica Juan desde un principio. Y le dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? De la manera como Juan puede ver a Jesús desde un principio y de esa manera lo puede describir. Significa que Jesús no venía de vacaciones, venía a hacer una misión y era que quitar el pecado ¿de dónde? Del mundo. El mundo ha sido quebrantado y corrompido ¿por qué? Por el pecado, definitivamente. No podemos nosotros decir que el mundo tiene muchas opciones, no. Ha sido quebrantado y corrompido directamente por el pecado. El pecado es lo que ha estado destruyendo este mundo. Pero Jesús vino, oiga bien, para arreglar el problema del pecado. Imagínese usted, cuando a usted se le daña algo en casa, ¿verdad? Y no lo puede arreglar, ¿a quién llama? Al que sabe hacer el trabajo. Si es eléctrico, llama al electricista. ¿Y qué sucede? El electricista llega a su casa, hace el trabajo que tenga que hacer, le repara su problema y usted puede estar contento. Lo mismo vino Jesucristo. Y el único que puede arreglar ese problema del pecado se llama Jesucristo. Por eso es que Él, oiga bien, murió en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención. Si nosotros no alcanzamos la redención por medio de Jesucristo, no hay nadie más que pueda hacerle, porque Él es el único que tiene la fórmula para quitar el pecado del mundo. Cuando murió en la cruz del Calvario, fue entregado todo a Él. Es bien importante que nosotros como cristianos podamos tener una relación directamente con Jesucristo, para que Jesucristo haga la diferencia en la vida de nosotros como sus discípulos. Bien importante eso, ¿verdad? Él traía esa misión, pero los discípulos tienen, oiga bien, algo muy importante. Tienen que entender el por qué son llamados. Y por eso, después de esta pausa, tenemos otra pregunta para ti. Contéstala para que podamos seguir con tu estudio. Después de que contestaste la pregunta, mira, los discípulos participaron en la misión de Jesús. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿O no sabía eso? Tiene que saber eso. Si no sabe eso, tenemos un problema grave. Para vivir como un discípulo de Jesús, primero debemos entender su misión redentora para el mundo. Si nosotros no sabemos la misión redentora de Jesucristo que vino a hacer al mundo, nosotros no podemos vivir una vida como discípulos. No es suficiente entender la misión redentora de Jesús para el mundo, debemos ir más allá, debemos tomar acción. Nosotros como cristianos
realmente si no tomamos acción, ¿verdad? Y no nos damos cuenta realmente cuál fue el motivo de Jesucristo que vino a la tierra, estamos perdidos. Usted está perdido y estoy perdido. Realmente nosotros tenemos que tomar más acción, darnos cuenta que Jesucristo vino a este lugar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vencer y al mismo tiempo poder predicar la palabra, ir con mucha gente, llevar la misión que nosotros tenemos. Juan el Bautista tenía una misión. ¿Y cuál era? Anunciar la venida del Mesías, del único que podía quitar el pecado del mundo. Él ya participó, ya hizo su trabajo, pero ahora la misión de nosotros los cristianos es que nosotros podamos hablar, podamos llevar el evangelio, podamos predicarle a la gente que se dé cuenta que Jesucristo es real, porque Él ya murió y Él es el único que tiene la solución para quitar el pecado del mundo. Juan se esmeró en proclamar públicamente, mire, si nos damos cuenta en la Biblia, nos damos cuenta que Juan también se esmeró en predicar la palabra, en hablar de la verdad en muchas ocasiones. Y algunos, oiga bien, de sus hombres, algunos de los hombres que habían seguido a Juan se convirtieron de seguir a Jesús en el lugar de seguir a Juan. Se dieron cuenta realmente que ellos podían darse cuenta que el Redentor del mundo se llamaba Jesucristo. Si volvemos a la Biblia y volvemos al 37-39 para que usted se dé cuenta ahí donde estamos en Juan 1:29 al 42, pero en el 37 al 39 habla algo muy importante. Y aquí habla, porque Juan había predicado a Jesús. Y mire cómo dice, le oyeron hablar a los discípulos y siguieron a quién, a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús le hizo una pregunta muy importante, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que grabado, que transcurrido, o sea, traducido al español, significa maestro. Oiga bien, desde el momento que se acercaron a Jesús pudieron reconocer el poderío de Jesús. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ver. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Quiere decir que los discípulos de Juan se dieron cuenta que aquel hombre, de aquel rey, de aquel Dios todopoderoso, era el Mesías que había sido llamado para nuestra salvación. Pero hay algo más importante. En el 40, Andrés, oiga bien, en el 40 Andrés invita a su hermano, oiga bien, para que venga a donde Jesucristo para ser verdaderamente discípulo. Volvamos al 40, ahí mismo donde estamos leyendo, y ya se va a dar cuenta lo maravilloso que es Dios. Y le dijo, Andrés, hermano de Simón, oiga bien, Andrés, hermano de Simón, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido ¿a quién? A Jesús. ¿A quién habían escuchado primero? A Juan. Significa que Juan había que predicado el evangelio, les había hablado, había hecho su trabajo de discípulo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿A quién habían hallado cuando Andrés fue a hablar a su hermano? ¿A quién habían hallado? Al Mesías. Qué importante. Habían escuchado realmente que sí existía. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Significa que también, oiga bien, había hecho su trabajo Andrés, porque había escuchado la palabra por medio de ¿quién? De Juan. Nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta que si nosotros queremos que Jesucristo sea realtecido, que podamos hablar la palabra, tenemos que empezar a hacer el trabajo de ¿qué? Del discípulo. Tengo dos preguntas más para ti. Quiero que las contestes. Y después de las dos preguntas, pues tenemos otra definición para que puedas entender lo maravilloso que es ser discípulo. Espero que hayas entendido las dos últimas preguntas que tú tenías ahí. Y nosotros podemos ver la manera, ¿cómo podemos describir nosotros nuestro trabajo como discípulos? A medida que tú leas las escrituras, te vas a ir dando cuenta, oiga bien, qué importante, ¿va? Notaremos que los discípulos de Jesús
raramente se comprometieron de manera individual con su misión, casi nunca andaban solos. Siempre estaban en grupo, así como estás ahorita en Casa de Bendición aprendiendo la palabra, así estaban, se preparaban, iban y predicaban la palabra. Habitualmente trabajaban juntos relacionados con otros al mismo tiempo. Siempre tenían una manera de cómo poder unirse, de poder hacer el trabajo y de poder hacer las cosas en conjunto de discípulos. Y el discípulo, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que trabajemos, hagamos el trabajo, prediquemos la palabra y que venga más gente al conocimiento de la palabra, pero al mismo tiempo que los podamos discipular para que aprendan más de Jesucristo. Oiga bien. Él no reclutó a los convertidos para luego enviarlos a hacer su obra por separado, sino que los reclutó para que fueran juntos y trabajaran en una manera unánime, fuerte, ¿verdad? Eh, Él quería que los discípulos pudieran seguir como una comunidad e incluso como una familia. Qué maravilloso lo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso? Porque Él sabe que cuando estamos juntos podemos trabajar fuerte. Cuando estemos juntos tenemos otras ideas que las podemos echar a andar. Cuando andamos juntos tenemos más fuerza, somos más unidos en todos los aspectos. Por eso es necesario que tú entiendas, ¿verdad?, que Jesucristo vino con una misión a esta tierra. Juan el Bautista también vino con otra misión. Y tú también has sido llamado para que tengas una misión importante en esta ciudad, en tu familia, en tus amigos, y que les puedas predicar la palabra de Jesucristo. Así que tengo otra pregunta más para ti, esperando que la contestes, pero voy a despedirme de ti porque quiero decirte que Jesucristo te ha llamado para una misión muy importante, y es que tú seas un discípulo de Él. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, contesta la pregunta que está ahí y nos continuamos viendo la siguiente semana. Amén.